Hola amigos del canal, ya nos queda la última parte que no vamos a seguir dándole vueltas a este tema de los sites. Simplemente vamos a ver la parte, digamos, más delicada, que es a la hora de hacer las conmutaciones, lo que es la sincronización de las corrientes y de las tensiones de la red. En principio las tensiones de la red es lo que vamos a tener y la corriente se va a producir cuando se conecte cualquier equipo informático, el que sea. La cuestión está en que no puede haber una desincronización de fase. Un desvío, un desajuste de fases en una conmutación provoca verdaderos problemas de perturbaciones de ruido. No estamos hablando de interferencias de ruido eléctrico, como podemos llegar a tener con las fuentes computadas, hoy en día tan utilizadas prácticamente para todo. Estamos hablando de que la energía a grandes potencias, a grandes tensiones, como es la tensión de red, que no es una tensión de 5 voltios, estamos hablando de tensiones de 220 voltios, un desfase, un acoplamiento en desfase podría provocar una corriente enorme en la computación. Y no perdamos de vista que los circuitos no son solamente resistivos. Los circuitos que nosotros utilizamos, debido a que se utilizan rectificación y fuentes conmutadas en la mayoría de los casos, y además todos los aparatos que tenemos en casa, la mayoría, tienen cargas inductivas y capacitivas. Una lavadora, un frigorífico, el ordenador, cualquier equipo tiene bobinas y condensadores, y eso provoca cargas inductivas y capacitivas. Y esa desviación de fase es la que tenemos que evitar a toda costa, porque ahora lo vamos a ver, que cuando existe una desviación de fase, vamos a ver lo que va a ocurrir. Entonces vamos a ver eso. Bueno, vamos a ver aquí lo que tenemos es un circuito simulando lo que sería una conmutación, ¿vale? Una entrada de red, una entrada de alimentación del SAI, y tenemos estos tres circuitos que he puesto aquí: un circuito resistivo, un circuito resistivo inductivo y un circuito resistivo capacitivo. He hecho los cálculos con una calculadora aquí en la plataforma Android, de manera que estando acoplados en paralelo estos tres circuitos resistivo, inductivo y capacitivo, en concreto la R2 y la R3 junto con la bobina de 10 milihercios y el condensador de 1000 microfaradios, si lo calculáis veréis que a 50 ciclos va a ser el acoplamiento, van a tener 3 ohmios de impedancia más los que le he puesto 10 de las dos resistencias, son 13 ohmios de impedancia en corriente alterna en 50 ciclos, y esto tiene el acoplamiento aquí sería con desfase cero. Es decir, estaríamos hablando de que no habría un desfase de seno y coseno, estaríamos hablando de que no habría de ángulo de fase. Eso se hace así porque las ingenierías normalmente tienen que calcularlo de esta manera para aprovechar al máximo lo que es la energía. Todo lo que sea un desfase de coseno de phi, estamos hablando de pérdidas por fallo de sincronización entre las tensiones y las corrientes, y esa energía se transforma en pérdida de energía. Entonces siempre tenemos que ir a la estabilización del 99% del coseno, o sea, no conseguir tener prácticamente desfase cero. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una simulación. Esto es un simulador de Android que es muy útil para poder ver de una forma gráfica qué es lo que ocurre aquí. Aquí existe, como hemos dicho, el generador de red, el generador SAI, el conmutador. Si yo actúo sobre él, posiblemente estaremos haciendo computación. Ahora mismo está todo parado. Vamos a ver primero un gráfico de tensiones y después un gráfico de corriente, ¿vale? Lo que hacemos es que vamos a ver tensiones de red, lo ponemos en voltaje, tensiones de la unidad SAI, que es en onda triangular, que es lo más parecido, es una cosa parecida a lo que se genera, y vamos a ver en la R2 cómo se comporta la tensión y el R3 cómo se comporta la tensión. De esta manera vamos a ver las gráficas de funcionamiento, ¿vale? Aquí tenemos un ángulo de fase que, si lo tenemos aquí, el offset de fase lo vamos a poner a 90 grados porque por la simulación tiene que ser así para que coincidan las fases de cero, las fases de semiciclo positivo y negativo, que coincidan junto con las de red, ¿vale? Esta tiene un desfase cero de offset y este lo vamos a poner a 90 grados para que coincida, ¿vale? Es una cuestión del simulador, no es otra cosa. Entonces, si ahora le damos le vamos a dar a conmutación aquí para que trabaje en red,
¿vale? Ahora mismo tenemos las tres fases sincronizadas. Vamos a quitar esto para que podáis verlo con más claridad. Si nosotros abrimos el SW2 y 3, ahora mismo estamos solamente viendo las tensiones generadas por la unidad de red y por la unidad SAI, que como veis coinciden los semiciclos positivos y negativos en la gráfica, ¿vale? Entonces, y si nosotros hiciéramos una comutación aquí no se va a notar nada, sencillamente porque no hay cambio de fase. O sea, ahora mismo estamos viendo las tensiones que generan el SAI y la red. Aquí no estamos viendo el resultado de las tensiones en la R2 y R3. Si nosotros cerramos el circuito de R2, el inductivo, habéis visto como aquí se ha producido el desfase al conectar, pero entra en sincronización con un ligero avance de lo que es la tensión, ¿vale? Si nosotros cerramos el condensador, se vuelve a producir el desfase y tenemos un retroceso de la señal. Si veis, la línea roja está un poquito más atrás y la amarilla un poco más hacia adelante. Es normal porque así lo demuestra la física. Se produce un avance y retroceso a consecuencia de las cargas de la inducción, en este caso en el núcleo de la bobina, por la energía, la corriente que se está produciendo en el circuito, y la carga y descarga del condensador, que internamente también acumula energía y la va, digamos, sacando del condensador y volviéndola a cargar, y así progresivamente, sucesivamente, a medida que se producen los ciclos positivos y negativos de cada semiciclo de la onda alterna, ¿vale? Estamos hablando de corriente alterna. Esto es lo que ocurre cuando están en fase. Pero mirad, si nosotros hacemos conmutaciones, vais a ver que las variaciones al estar en fase son muy pequeñas. Que esto es lo que estamos viendo en este último entrega de vídeo de lo que son las unidades SAI. Aunque yo haga la conmutación en cualquier momento, se van a producir pequeñas fluctuaciones en la tensión, pero no pierden las fases ni se produce una gran interferencia. Como veis, es fácil de ver que no se producen. Pero ¿qué pasaría? Nosotros paramos nuestra simulación. ¿Qué pasaría si la unidad SAI no estuviera en sincronismo? Es decir, vamos a variar el offset y lo vamos a variar 90 grados más, es decir, poniendo a 180 grados. Un desfase de 90 grados, en un desfase de 90 grados de avance. Eso sí supondrá un cambio de fase respecto a las tensiones. Y de hecho, ahora ya estáis viendo cómo la unidad SAI está generando un desfase de las tensiones y corrientes en el sistema. Si nosotros conmutamos en la unidad de red, así es como se comportaría la línea roja, azul y amarilla que corresponden a lo que es la red, lo que es la resistencia de la red inductiva, y la roja, la red capacitiva. Están en fase. Sin embargo, cuando yo hago la conmutación, observad las perturbaciones. Ahora mismo aquí tenemos la conmutación, volvemos a hacer la conmutación, y como veis se producen unos tremendos cambios en las fases a consecuencia de la falta de sincronismo. Si yo hago cambios continuos, vais a ver, estáis viendo lo que está ocurriendo. Mirad lo que pasa aquí. Tenemos unas perturbaciones tremendas en las corrientes, en las tensiones. Ahora lo vamos a ver en corriente para ver qué ocurre con las corrientes. Básicamente pasa lo mismo, pues una cosa va con la otra. Vamos a simplemente cambiar el gráfico de tensiones, vamos a quitar este gráfico y vamos a poner un gráfico de corriente, ¿vale? Ahora quitamos todo, vamos a decirle al simulador que nos dé, en vez de decirle que nos mida voltaje, lo vamos a decir que nos mida corriente. La unidad SAI generadora igual corriente, la R2 le ponemos que mida corriente y la R3 que nos mida corriente. Y ahora tendríamos los gráficos de corriente, no de tensiones, ¿vale? Ahora mismo vamos a hacer conmutación y tenemos la red, ¿vale? Volvemos a poner el offset a 90 grados para que se nos quede en sincronismo, para que veáis que cuando se hace de esta manera la diferencia es muy grande respecto a las señales. Ahora mismo estamos viendo tensión de red y corriente de red, y corriente de la R2 circuito inductivo y R3 circuito capacitivo, señalado en amarillo y en rojo. Si yo hago la conmutación, al estar en fase, las perturbaciones que se producen son muy pequeñas.
Si observáis, haga la computación cuando lo haga, da igual que esté en el flanco superior, flanco positivo o negativo, las perturbaciones son muy pequeñas, ¿vale? Vamos a pararlo para que veáis que las perturbaciones son... Aquí veis que hay perturbaciones cuando se han hecho las conmutaciones en distintos tiempos, flancos positivos, negativos, aquí no hay problema. Sin embargo, si nosotros variamos el offset, vamos a variar el offset de aquí y le vamos a poner un desfase de 90, otros 90 grados de avance, entonces al no estar en sincronismo vais a ver lo que ocurre. Nosotros le podemos dar a la simulación y cuando hagamos las conmutaciones nos vamos a encontrar lo mismo que nos pasaba. ¿Estáis viendo lo que ocurre? O sea, se producen unas perturbaciones que las fuentes de alimentación lo va a pasar muy mal, los circuitos rectificadores y el tema de la estabilización de este tipo de corrientes es muy complicado si se hacen desfases. Entonces, simplemente es enseñaros esto para que veáis lo importante que es la sincronización de las fases a la hora de la unidad SAI en offline, que tiene que hacer conmutación de generación propia respecto a la generación de red. Hola amigos del canal, este proyecto está enfocado para aquellos que queráis aprender de una forma práctica electricidad y electrónica aplicada. Para que este proyecto pueda seguir adelante, os agradecería que os suscribáis y que me deis un like. Podéis contactar conmigo por medio de los canales que estoy habilitando para vosotros. Espero seguir avanzando en este bonito proyecto en el que he puesto tanta ilusión. Gracias por vuestro apoyo.